9 de la mañana con 14 minutos. En línea está el presidente del Partido Comunista, Dalibor Eterovich. ¿Cómo estás, Dalibor? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mauricio. Buenos días a todos los oyentes de Radio Polar. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien por acá. Bien por acá igual. Se juntaron hace algunos días algunos partidos de la otrora nueva mayoría, de la oposición, por decirlo de alguna forma. Muchos se preguntaban por redes sociales, de forma pública, ¿qué pasa con los partidos de oposición a nivel local? ¿Por qué no se juntan? Al parecer sí iba a ser un año de mucho análisis, pero se juntó Eduardo Manzanares, Eugenia Manzanares PS, Eugenia Mancilla DC, Dalibor Eterovich PC, Gonzalo Bascuñán PR. El PPD no asistió, no hubo otros partidos. ¿Por qué no se tomó en cuenta el PPD, por ejemplo? Sí. No, en este caso particular lo que ocurre con el PPD es que ellos tienen todavía un proceso pendiente de elecciones internas. Ah, tiene razón, ¿verdad? Entonces, claramente no podemos, digamos, ellos no pueden definir a un representante hoy día mientras no desarrollen la elección o la repitan, digamos. Así que se debe más principalmente a eso, digamos, pero no hay otro motivo, digamos, y efectivamente ya hemos tenido varias reuniones. Hoy día particularmente nos toca juntarnos nuevamente. Ya. Y nos vamos a reunir en la sede del Partido Comunista, así que seguimos trabajando una serie de temas ahí que dicen relación con una evaluación, obviamente, por una parte de lo que fue el gobierno anterior. Creo que es importante también hacer énfasis en los errores que se pudieron haber cometido. Si bien es cierto, aquí no perdimos en Magallanes la elección presidencial, ¿cierto? No es menos cierto que también hubo cosas que seguramente se dejaron de hacer. Analizar todo aquello y avanzar hacia octubre, hacia el 6 de octubre particularmente, donde esperamos tener una actividad ya mayor, abierta a la comunidad, a las organizaciones sociales, algo similar a lo que fue el cónclave de 2014, pero en esta oportunidad desde la oposición, pero con mirada de futuro, pues pensando en procesos eleccionarios que se vienen, en programas de gobierno regional para la futura elección de gobernador, en programa de gobierno comunal para las elecciones de concejales y alcaldes. Así que un poco eso es el trabajo que está haciendo. Ahora, a nivel central, en Santiago, la Democracia Cristiana se junta con el Partido Radical y deja de lado, y además invita al PS, invita al PP, pero deja de lado el Partido Comunista. ¿Cómo se ve desde acá y cómo pueden afectar las relaciones a nivel local lo que sucede a nivel central? Porque a las claras se ve de que la DC no está buscando tener sociedad con los comunistas, pero se ve también a las claras a nivel local de que acá comunistas y demócratas cristianos, o una buena parte de la democracia cristiana, no tiene problemas con hacer sociedades o juntarse a conversar o buscar proyectos comunes con el Partido Comunista y otros partidos de la izquierda de la oposición. ¿Cómo interpretas esa situación y cómo puede afectar de aquí en más? Sí, efectivamente, es una situación que se da a nivel central. Nosotros aquí tenemos la facilidad, ¿cierto?, de poder conversar y de relacionarnos más directamente con todos los presidentes de partido. Esa situación claramente no ocurre el día de ayer. Inclusive tanto Eugenia Mancilla como otros militantes del Partido Demócrata Cristiano manifestaron públicamente su rechazo a esta decisión inicial. Después entiendo que con el transcurso de las horas, incluso el propio presidente del Partido Radical manifestó que ellos no estaban excluyendo a nadie. Pero en rigor es algo que nosotros claramente rechazamos desde acá, rechazamos porque nadie tiene aquí la posibilidad de adueñarse, ¿cierto? Finalmente de lo que estamos hablando es de celebrar o de conmemorar los 30 años del triunfo del no. Y eso para nosotros como partido tiene un significado profundo, porque para llegar a ese día, ¿cierto?, hubo un camino tremendamente doloroso para nuestro partido. Y que se nos diga ahora que poco menos que no fuimos parte de la derrota de la dictadura, nos parece absurdo. Pero no ocurre lo propio en Punta Arenas, en Magallanes en general, así que estamos tranquilos. Como te digo, una buena señal es que hoy día nos vamos a juntar en nuestro propio partido con los presidentes de los demás partidos, así que no le damos mayor trascendencia que la que tuvo. Y lo otro, decirte que finalmente, si tú lo ves a nivel parlamentario, se está trabajando bastante más unido también y en coalición, por decirlo de alguna forma, que
lo que había sido los inicios del gobierno. Ya, pero esto, en este tema de asociatividad partidaria, por decirlo de alguna forma, en buscar estos conglomerados, en buscar propuestas únicas para elección de gobernador o elección municipal, finalmente estas negociaciones se corta el queque para que la gente sepa a nivel central. ¿Qué pasa si a nivel central se decide llevar 2 listas o la de Seba sola, pero los comunistas tienen que ir con un partido y finalmente no se logra este conglomerado más amplio del cual se ha hablado, se ha dialogado en los últimos días? Finalmente acá también hay que acatar, lamentablemente por decirlo de alguna forma, lo que pasa a nivel central, que nos sucede casi en todo tipo de cosas, también en política, Dalibor. Sin duda, hoy día estamos en un momento especial porque este no es un año electoral, digamos, entonces eso también nos da cierta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, a poder conversar con más calma, pero claramente nosotros tenemos un sistema electoral que nos obliga a los pactos, a las coaliciones, y también ha sido tema dentro de las conversaciones de los partidos, o sea, tenemos que avanzar también hacia la mayor determinación de las regiones. Muchos partidos han tenido problemas y han quedado mal heridos, por decirlo de alguna manera, productos de las decisiones centralistas. Entonces, eso también está hoy día en el análisis y va a ser parte también de los planteamientos de nuestro conglomerado acá en Magallanes. Se planteó ayer, sale en los medios de comunicación, una propuesta de pacto entre el Partido Comunista y el PPD, sin dejar de lado por el momento la posible opción de que también ingrese a este pacto el Partido Socialista y los radicales, aunque los radicales también han dicho, pero ya hay una propuesta entre el PC y el PPD, según lo que yo escuchaba a Guillermo Tellier en las últimas horas. Claro, hay porque finalmente esto tiene un análisis, como tú bien decías, electoral, digamos, en ese sentido. O sea, lamentablemente no podemos ser ajenos al mapa electoral, a los resultados, a los números. Pero, como te digo, esa es una decisión y otra es quien designe candidatos propiamente tal, digamos, y los cupos. Nosotros esperamos que se considere la opinión de las regiones en ese sentido, tanto en los nombres de los candidatos, como también en una cantidad de cupos, por ejemplo, en las listas a concejales, donde creemos que hay mejor visión acá en la región que lo que se ve con las frías cifras a veces de Santiago. Claro, y esas decisiones cuando vienen de Santiago finalmente repercuten en malos resultados electorales porque son decisiones centralistas que se dan a conocer públicamente y a la gente no les parece. Esa ecuación es súper clara, ¿no? Y hay ejemplos ya de la última elección, por ejemplo. Sí, claro, a nosotros como partido particularmente nos ha pasado que hemos tenido muy buenas votaciones en concejales, en core, dentro de las primeras 5 mayorías, pero no eligiendo a los candidatos por el tema de la coalición. Entonces, claramente hay que poner esos temas sobre la mesa como parte del análisis y de una futura eventual negociación. Pero por ahora, más importante para nosotros es establecer programas, establecer ideas centrales, lo que no tiene el actual gobierno, lo que esta desorientación que presenta el gobierno de Sebastián Piñera en Magallanes, por ejemplo, es algo que se debe corregir rápidamente, y eso tiene relación entonces con también reunirse con las organizaciones sociales para saber exactamente cuáles son las prioridades, cuáles son eventualmente las cosas que se echaron de menos del gobierno anterior. ¿Por qué has dicho que existe un desconocimiento supino, total, de las autoridades, partiendo por la intendenta que desconoce cómo funciona el Estado? Porque es evidente en sus intervenciones, en sus dichos, porque si no es desconocimiento, entonces mienten. Hace pocos días vemos como el ex intendente Peñailillo, que hoy día entiendo que es jefe de la División de Análisis y Control, sí, manifiesta que no tiene financiamiento, por ejemplo, el convenio de programación de deportes, y eso es absolutamente falso. Los convenios de programación son instrumentos serios, oficial, donde interviene el Ministerio de Hacienda, se firman, la Contraloría los visa, y eso está financiado. Entonces, decir de un día para otro que ahora no hay plata para algo que ya estaba claramente presupuestado, que estaba provisionado, es o desconocimiento o simplemente mentir, digamos.
Tú fuiste core, fuiste consejero regional hasta el último periodo, o sea, hasta marzo, claro. hasta el 11 de marzo fuiste core de este año. Eres uno de los firmantes como consejero regional del convenio con el IND y de Claro. este anuncio del estadio techado. Hoy día que ese anuncio ha sido desechado, se están privilegiando otras cosas. ¿Qué sensación te da eso, punto uno? Y dos, ¿qué pasa legalmente cuando ustedes como core firman un convenio? Hay un convenio que está firmado, que se tiene que cumplir, pero que finalmente la información que hay, que se ha dado a conocer por parte de la administración local, es que no se va a hacer. Claro. Bueno, lo que interviene aquí claramente es el Ministerio de Hacienda, es la DIPRES, que es finalmente la gran es la gran caja, cierto, pagadora. Porque los recursos finalmente están ahí, en la DIPRES. No es que se hayan sacado unas luquitas para pasárselas a Punta Arenas y dejarlas en alguna parte. Es la DIPRES la que tenía claro cómo iba a distribuir esos dineros en los años que se pensó que se iba a firmar el convenio. Lo mismo ocurre con el convenio de vivienda que está vigente, con el de salud, con el de economía. Entonces, claramente tendrá que decir el gobierno central ahora, bueno, si esos recursos no se van a utilizar para el deporte, ¿para qué se van a utilizar? ¿Cuál es el plan B? Y obviamente van a desechar ese convenio, lo van a, tal como se firmó en un momento dado, hay que deshacerlo. Eso es perfectamente posible, ¿no? Pero es una decisión política de Sebastián Piñera y tendrá que explicarla. Peñalillo dijo que esa firma de convenio había sido una lista de buenas intenciones. Ayer dijo eso. O sea, lo que hay aquí es un trabajo serio y profesional de mucha gente, y eso me parece una falta de respeto, porque finalmente se trabajan diseños con la Dirección de Arquitectura. La propia Directora Nacional de Arquitectura estuvo en reiteradas oportunidades en Punta Arenas, recorrió los lugares que iban a ser favorecidos, por decirlo de alguna forma, con esto. Se hicieron cálculos y finalmente se llega a la conclusión que se podía en la medida que también la región pusiera recursos. Un porcentaje importante de los recursos iban a ser puestos por el presupuesto de la región de Magallanes. Pero eso significaba que había un compromiso futuro por seguir apoyando a Magallanes ahora en temas como, por ejemplo, el deporte, que habían estado ausentes. Lo que hace el actual gobierno es decir, bueno, que el deporte no es importante y que el argumento es muy malo al establecer que eran solo buenas intenciones. Por supuesto que lo primero que hubo fueron buenas intenciones, pero después se les puso números, después se hicieron diseños, se hicieron cálculos, estimaciones. Dalibor, tú fuiste uno de los rostros que luchó, que estuvo ahí en el conflicto de no al alza del gas, en el paro del gas, la recordada histórica movilización en Magallanes. Está en pleno proceso de tarificación. Uno de los senadores, hace un par de semanas, el senador Carlos Bianchi, conversó acá en estos mismos micrófonos, que se había reunido con la ministra de Energía. Existen algunas dudas respecto de si el subsidio se va a mantener o si va a ser la misma cifra, el mismo guarismo de ese subsidio, y que podría subir el gas más allá del IPC. Incluso se habló en algún momento de hasta un 20%. Algunos han dicho que han sido irresponsables. Bianchi, al decir eso, lo acaba de decir la Seremi de Hacienda, Lil Garcés, también lo decía el Seremi de Energía, habló la ministra, todavía está en proceso. ¿Tú tienes alguna información? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo has visto que se está llevando adelante este proceso de tarificación del gas que va a cambiar su tarifa a partir de mediados del 2019, del próximo año? Exacto. Mira, nosotros, la información oficial, por decirlo de alguna forma, que yo tengo fue la última, fue hasta marzo, como tú bien dices, del año de este año, que es lo que se manejaba en el Consejo Regional, lo que yo pude conversar con el exintendente Flies, y era que lo que ellos habían previsto con establecer esta fórmula, en realidad, porque no existe hoy día un guarismo, no existe una fórmula fija. El estudio que se estaba haciendo para establecer esta fórmula de cálculo en ningún caso iba a significar aumento de tarifa, en ningún caso, digamos. Ya ese era un análisis previo que se había hecho. ¿Solamente el IPC? Solamente el IPC. Y que incluso eventualmente iba a permitir que hubiesen bajas de tarifa en algunos momentos, dependiendo de la variación que tengan estas variables de la fórmula, digamos. Pero
Eso es lo último con lo cual nos quedamos nosotros. Hoy día preocupa la situación del gas nuevamente porque ahora aparece un nuevo actor que es el gas argentino. Sí. Y eso, bueno, también dice directa relación con temas ya de soberanía, digamos, de soberanía, no de soberanía fronteriza, sino que de soberanía desde la perspectiva de que el desarrollo de Magallanes no puede estar dependiendo de la voluntad de los vecinos en términos de que tengan o no tengan, o vendan o no vendan energía. Tema geopolítico, dices tú. Geopolítico, de proyección del desarrollo de Magallanes. Nosotros planteamos en el Consejo Regional en reiteradas oportunidades la necesidad de considerar a Aysén y Coyhai, que es cierto, la región de Aysén, en el tema energético y del gas. Hoy día ellos increíblemente tienen un gran problema de contaminación y simplemente no tienen energía disponible como lo tenemos nosotros. ENAP podría perfectamente hacer el esfuerzo, ¿cierto?, más allá de las cifras económicas, el esfuerzo geopolítico de llegar con gas a una región tan importante como Aysén, y sin embargo se nos dice que le van a comprar a los argentinos, lo cual me hace pensar que ENAP se va a ir achicando, digamos. Entonces, la verdad es que no se entiende cuáles son las políticas de Sebastián Piñera y del actual gobierno para Magallanes. El core Alejandro Cusano, vicepresidente de la CPC, dijo que, o calificó de una farsa la mantención del subsidio al gas y dio a conocer grandes diferencias entre el costo de producir gas e importarlo. ¿Qué te parecen esas declaraciones? Bueno, él tiene un análisis propio y netamente economicista, digamos. Él se olvida que él es parte de un monopolio. Él se olvida que aquí el Estado le pone más de 2.000 millones de pesos anuales para que la barcaza llegue a Tortel, la barcaza de su empresa. Entonces ahí no es farsa el subsidio al transporte, no es farsa que él sea el único que puede transportar pasajeros entre el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. Si el Estado quisiese poner una barcaza estatal, no podría, porque la Constitución se lo impide, porque hay un privado operando. Entonces ahí funciona el sistema. Lo que es lógico es que tengamos un subsidio para el gas con el único objetivo de desarrollar Magallanes de mejor manera. Si vamos a pensar que el gas de Magallanes va a tener los precios que tenga en el mercado internacional, por supuesto que nos va a generar un problema tremendo. Te cambio de tema en honor al tiempo, nos queda muy poquitito. Reforma tributaria, por un lado, y el reajuste al sueldo mínimo, que finalmente, con veto y todo por parte del gobierno, igual se rechazó, podría entrar a votarse nuevamente la próxima semana. Pero ¿qué te parece esto de la temporalidad, de la plurianualidad, que finalmente no es por los 300 ni 301.000 pesos que se rechazó el proyecto del gobierno del reajuste del salario mínimo, sino más bien por los conceptos, por el fondo, ¿no? La plurianualidad, la temporalidad, y para que en año electoral no haya conversación ni negociación de salario mínimo, de reajuste. Claro, lo que ocurre precisamente es que la Cámara aprueba el reajuste, aprueba los 280 y tantos mil ahora ya y pronto, y los 300.000 para marzo del próximo año. Sí. Eso se aprobó, pero además lo que pedía la Cámara es que este tema se pueda seguir negociando en el actual gobierno, vale decir que no se cierre aquí y hagamos un paréntesis de 2 años, ¿cierto? Sin posibilidad de que los trabajadores vuelvan a negociar y vuelvan a tener un aumento superior a lo que es el IPC. Eso es lo que se rechaza. Ante eso, digamos, el presidente tira el mantel y instala este veto, generando toda esta situación que hoy día nos tiene sin un sueldo mínimo definido. Entonces, bueno, es la actitud que presenta Sebastián Piñera, es lo que devela que no es un gobierno de centro derecha ni de una derecha renovada, lo hemos dicho hasta el cansancio, es una derecha dura, es una derecha proempresarial que sí va a avanzar, o pretende por lo menos avanzar en una reforma tributaria que favorezca a los más ricos de este país, a las empresas más ricas, una reforma tributaria que jibarice el servicio de impuestos internos, tal como lo han denunciado sus asociaciones de funcionarios. Cuando tú tienes menos servicio de impuestos internos,
tienes más evasión y tienes más elusión, y eso es lo que busca la reforma, esta contrarreforma tributaria de Piñera, en contraposición a la negativa de mejorar las remuneraciones de los trabajadores, porque finalmente quienes pagan los peores sueldos no son los pymes, no son los MIPYMES, es el retail, es la gran empresa, son los especuladores que apoyan el gobierno de Sebastián Piñera. Dalio Oreterovich, presidente del Partido Comunista, muchas gracias por conversar con Polar a esta hora de la mañana. Muchas gracias, don Mauricio. Saludos a todos los oyentes de la radio. Que esté muy bien. Chao, buen día. Chao, chao.